en esta ocasión vamos a resolver un problema de caída libre. Para esto dice, mientras permanece de pie sobre un puente a 80 metros sobre el agua, un muchacho arroja una piedra hacia abajo a una velocidad de 15 metros por segundo. Y la pregunta dice, ¿qué velocidad tendrá la piedra al chocar con el agua? ¿Y cuánto tardará en el descenso? Para eso primero vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a identificarlos y tenemos acá 80 metros sobre el agua. Esta va a ser la altura. Entonces tendríamos que h va a ser igual a 80 metros. Luego tenemos una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Velocidad inicial de 15 metros por segundo. Y nos preguntan, pero también conocemos la gravedad. La gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Con estos datos vamos a calcular la velocidad que tendrá la piedra al chocar con el agua. O sea, en este caso sería la velocidad final. No la conocemos, pero también me dice cuánto tardará en el descenso, o sea, cuánto tardó en caer. Y aquí tenemos tiempo, va a ser igual a lo siguiente. Lo vamos a calcular. Ahora, con estos datos, nosotros tenemos una fórmula que involucra a la velocidad final y voy a aplicar esos datos y me quedaría la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Y voy a sustituir acá, me quedaría la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial vale 15 metros por segundo y aquí tendríamos 15 metros por segundo elevado al cuadrado más 2 veces la gravedad, pero la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado que multiplica a la altura y tenemos una altura de 80 metros y aquí sería 80 metros. Y ahora vamos a hacer operaciones. Aquí me quedaría que la velocidad final al cuadrado va a ser igual, aquí me queda 15 al cuadrado y voy a tener 225 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Luego más, vamos a multiplicar acá y aquí me quedaría 2 por 9.8 me va a dar 19.6 que multiplica 80, entonces sería 19.6 por 80 y me va a dar 1568 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a sumar y aquí me queda que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a lo siguiente, a 1793 y aquí son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora yo voy a despejar la velocidad final. Este exponente pasa como raíz cuadrada y me quedaría que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 1793 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y vamos a sacarle la raíz cuadrada y me queda lo siguiente, 42.34 metros por segundo. Y esta va a ser la velocidad con la que la piedra choca con el agua. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en su descenso? Para eso aplicamos una fórmula que me involucre al tiempo y tendríamos que la velocidad final
va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Ahora vamos a calcular el tiempo que tardó en caer. Acá conocemos la velocidad final, conocemos también su velocidad inicial y también conozco la gravedad, y entonces voy a tener que despejar el tiempo y voy a hacer lo siguiente. Esta velocidad está sumando, pasaría restando y me queda velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Ahora yo necesito el tiempo. Esta gravedad está multiplicando, pasaría dividiendo y me queda tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Y acá voy a tener que sustituir y me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final, pero la velocidad final vale 42.34 metros por segundo. 42.34 metros por segundo menos la velocidad inicial, pero la velocidad inicial vale 15 metros por segundo. Todo eso dividido entre la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos que el tiempo va a ser igual. Acá vamos a restar 42.34 en menos 15 y me va a quedar 27.34 y son metros por segundo dividido entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, y vamos a dividir y tenemos 2.79 y acá cancelamos metros con metros, un segundo de arriba con un segundo de abajo y me quedaría únicamente segundos. Y este sería el tiempo que tardó la piedra en chocar con el agua, 2.79 segundos. Con esto terminamos nuestro problema. En este problema, respecto al tema de caída libre, vamos a calcular la altura, pero me dice que un saco de arena arrojado como lastre desde un globo choca con el suelo a una velocidad de 147 metros por segundo. Y la pregunta dice, ¿a qué altura trabaja el hombre, la persona? Y vamos a ver qué datos tenemos para resolver este problema. Tenemos acá la velocidad final, porque esa es la con la que choca con el suelo, y me quedaría velocidad final va a ser igual a 147 metros por segundo. Pero también conocemos nosotros la gravedad, y la gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo. Pero también conocemos su velocidad inicial, y nosotros tenemos una velocidad inicial igual a 0, y me piden calcular nada más la altura. No hay que hacer conversiones. Entonces, como los datos ya están correctos, vamos a aplicar entonces la siguiente fórmula, que me dice que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso, la velocidad inicial vale 0. Esta la vamos a cancelar y me quedaría que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y voy a sustituir datos en esta última fórmula, y me dice que la altura va a ser igual a la velocidad final, pero la velocidad final vale 147 metros por segundo elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 que multiplica la gravedad, pero la gravedad vale 9.8
metros por segundos al cuadrado, y aquí me quedaría 9.8 metros por segundos al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer acá es elevar al cuadrado, y tendríamos nosotros que 147 al cuadrado me va a dar 21.609. Entonces tendríamos que la altura va a ser igual a 21.609 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 por 9.8, que me va a dar 19.6 metros por segundos al cuadrado. Y vamos a dividir, y me quedaría que la altura va a ser igual a 21.609 entre 19.6, y voy a tener una altura de 1.102.5 metros. Y esta va a ser la altura a la que esta persona va a estar trabajando. Con esto terminamos nuestro problema. Nos vemos para el siguiente video.